En 1953, España todavía vive un aislamiento político. Sigue sin ser admitida en la Organización de Naciones Unidas, pero ese año se materializan dos apoyos muy importantes, el de Estados Unidos y el del Vaticano. Son los años de la leche en polvo, del tebeo y de los recortables, de las Vespas y del primer SEAT, para quien se los pueda permitir. Lola Flores canta La falsa monea y Bahamontes se hace un nombre en el Tour. Pero en el panorama internacional siguen los conflictos. El 5 de marzo muere Joseph Stalin, el tirano que encarnó el terror y la muerte en la Unión Soviética durante más de 30 años. En su afán por convertir un imperio de campesinos en una potencia industrial, no le importó que millones de rusos perdieran la vida. Lo sustituye Nikita Khrushchev. Unos meses después, se completa un proyecto de Stalin. El 12 de agosto, la Unión Soviética prueba su primera bomba de hidrógeno. En Cuba fracasa el intento de asalto del cuartel de Moncada. Un grupo de jóvenes dirigidos por el joven abogado Fidel Castro quería derrocar al dictador Fulgencio Batista. Son detenidos y encarcelados, y el gobierno responde con una brutal represión. Mayo se está acabando cuando el serpa nepalí Tenzin Norgay y el neozelandés Edmund Hillary alcanzan la cumbre del Everest. El hombre llega a la cima del mundo, a 8.844 metros. Del Palacio Real de Buckingham sale la reina Isabel II en la mañana del 2 de junio de 1953, en que se va a efectuar la ceremonia de su coronación. La noticia de la conquista del Everest llega a Londres el mismo día en que Isabel II es coronada reina de Inglaterra en la abadía de Westminster. Ahora gobernará todas las posesiones del Imperio Británico, entre ellas Gibraltar. Es una manifestación clara del amor de Inglaterra a la tradición, que a veces no concuerda con la de su respeto a la de otros pueblos. Momentos antes de firmarse el armisticio en Corea, después de una guerra despiadada que ha durado 37 meses consecutivos, se registran en el frente los últimos combates. El primer conflicto armado de la Guerra Fría es la Guerra de Corea. Pudo ser el detonante de la Tercera Guerra Mundial. En 1953, el empate militar lleva a la declaración del armisticio. Se acaba la guerra, pero Corea sigue dividida en dos por el paralelo 38. Y en Europa, Italia y Alemania empiezan a recuperar en los despachos lo que habían perdido en el frente de batalla. Se cierran las heridas de la Segunda Guerra Mundial. En un mismo día, que por eso puede considerarse histórico, se registran en Francia tres acontecimientos de importancia. Ratificación de los Acuerdos de París, acuerdo de los 4 entre Mende-France, Eden, Adenauer y Foster-Dole, que convierte a la Alemania federal en un Estado independiente, y acuerdo de los 9, firmados en el mismo salón. En virtud de esta mutua inteligencia, Alemania recobra su soberanía y lo mismo que Italia, queda en libertad para participar en la Unión Europea Occidental, sucesora del Tratado de Bruselas, y es autorizada a formar su propio ejército. Poco a poco la reconstrucción va eliminando las ruinas de la guerra pasada. La capital de los Estados Unidos festeja el solemne acto de la jura del nuevo presidente. El general Eisenhower, acompañado por el expresidente Truman, se dirige al Capitolio, donde a la sombra de la enorme cúpula, 150.000 personas se disponen a presenciar la ceremonia del juramento. España casi se convierte en el 55º miembro de los Estados Unidos de América. Franco firma con Eisenhower los acuerdos bilaterales que permiten a Estados Unidos instalar distintas bases militares en Torrejón de Ardoz, Zaragoza, Morón y Rota a cambio de ayuda económica. Bienvenidos los americanos. ¡De orden! ¡Del señor alcalde! Se avisa a todo el personal animando que se presenten vestidos de andaluces para el ensayo del recibimiento festero que se ha de hacer a los americanos. Pues ya se me presentaron aquí unos emisarios
del señor embajador de los Estados Unidos, me parece que se llamaba el embajador Lodge o Dodge, un nombre así. Querían conocer el campo de Rota, las situaciones junto a la costa, la parte principalmente del Chorrillo y demás, porque parece ser que ahí es donde se había hablado de situar una base naval conjunta hispanoamericana. Pasó el tiempo, se fueron de por aquí y ya entonces recibí la visita del embajador, que vino con José León de Carranza, estuvieron viendo ya todo con dos generales americanos y un general español y un almirante, y ya fue cuando francamente me dijeron que desde luego que el gobierno iba a firmar un acuerdo que Rota iba a ser un punto estratégico internacional muy importante como defensa del occidente, que era la base aeronaval de Rota. Y esa fue la primera noticia que yo tuve. Claro, ya ustedes calcularán lo que pesó sobre mí la gente enterándose si convenía, si no convenía, que naturalmente a la gente querían saberse qué es lo que pasaba. Unos que esperaban el oro y el moro y otros que tenían temor a que se lo quitaran todo. Y entonces le dijeron al caudillo que aquí había en las expropiaciones y había 300 familias, porque este era el pueblo más minifundista que ha existido siempre. Aquí todo el mundo tenía, en el aspecto urbano, tenía sala, alcoba, cocina común y cuadra. De modo que había casas como existen todavía, ya hoy día no, porque han desaparecido mucho. Naturalmente que había, siempre la burra no faltaba nunca, no burros, burra. Aquí la mayoría aquí no había más que si acaso un burro, un garañón que había en los campos para cubrir a las burras. Las burras eran las que abundaban animales, ni mulos ni caballos, burras. Y naturalmente entraba que había que ver aquí cuando se limpiaban las cuadras que no había quien parara. Rota ha sido el pueblo de más moscas que había. Aquí se levantaba una mano para coger algo y se encontraba siempre unos 20 o 25 moscas juntas. Además las moscas de Rota tenían una particularidad, que no picaban, mordían. Pues el aspecto era ese. La gente, ¿qué hacemos con la gente que están aquí en el campo? Y entonces naturalmente se tomó interés, se le dijo al caudillo, el caudillo mandó inmediatamente aquí al almirante Moreno, que era el ministro de Marina. Yo naturalmente ya le tenía aquí preparado, vino tanto así que el hombre venía con cierta preocupación. No venía de uniforme, vino de paisano, porque yo le organicé aquí una cantidad de gente, todo el pueblo hoy amontonado, el Rota confía en la justicia del caudillo. Total, que consecuencia de aquello mandaron aquí a un almirante con un equipo de intendencia de la Armada para preparar las expropiaciones. Y se buscó el sitio, ¿dónde van esta gente ahora? Y entonces propuso el ministro de Marina que se hablara con el alcalde de Jerez de la Frontera. Entonces era don Álvaro Domé Díez, el célebre don Álvaro Domé, un regionador, el viejo, ¿verdad? Y entonces, siendo alcalde, pues tuvimos una entrevista con don Álvaro y en el gobierno civil, y francamente pues ya se prepararon los terrenos, unos terrenos que allí hay, que hoy se llama Nueva Jarilla, está junto al aeropuerto de Jerez, unas extensiones baldías que había allí, y allí se proclamaban, llevarían, la mayoría de la gente los llevarían allí, y a la Jerezana otros pocos, a Puerto de Santa María, un terreno que está junto al río Guadaleta, y total, que se consiguieron repartir, al principio las pasaron negras, porque cuando yo fui aquella mañana, cuando llegaron aquí los camiones militares que facilitaron para transportar todos los muebles de la gente, llevárselos de sus casas aquí a otros terrenos que no conocía. Y en un día de lluvia, que no se me olvide ya muy, que el fango me llegaba a mí a la rodilla, y con unas casas que tenían ya preparadas, pero de madera, ¿verdad? Unas cosas ya preparadas allí para que pusieran los primeros meses la pasaron negra. Pues es la primera vez que se empieza hoy. Mire usted, mister, y resulta que son soldados, y que era un momento en que yo creo, vamos, exactamente el régimen de Franco tenía que establecer sus conexiones con el exterior, la posibilidad de entrar en la ONU y, lógicamente, la instauración de las bases. Desde entonces parece que no hemos adelantado mucho, seguimos con las bases. Pero lo más sociológicamente interesante fue que hubo una subida de los precios de las mujeres que se dedicaban a la prostitución. Y eso realmente pues era bastante tremendo para los que de alguna manera ya empezábamos a chiquear en las casas de genocidio.
También aparecen los primeros discos, aparecen los cinturones de plexiglas, los bolsos de plexiglas, y yo me acuerdo que unos por envidia o por hacer la broma se decía: pilla de la Pamplinosa, un bolso de plexiglas y la barriga sin llenar. Y muy estiradita, y yo creo que ese es el recuerdo para mí de esa época. Siempre ver a los americanos, yo creo que la crónica más interesante que se hace sobre eso en este momento es esa película maravillosa que se llama Bienvenido Mr. Marshall. Los yanquis han venido de Salero con mis regalos. Y a la niña bonita van a obsequiarla con aeroplano de chorro libre que corta el aire y también rascacielos bien conservados en frígido aire. Hubo muchísimos que no creyeron tampoco en la película. Incluso Manolo Berenguer, el operador, un gran operador, pues tuvo que ver en algunas peleas, hubo algunas cosas bastante feas entre ellos, porque este Berenguer se metía mucho con Luis García Berlanga. Berlanga era su primera película en solitario, él así hizo antes de esa película, hizo Esa pareja feliz con Juan Bardem. Entonces que la película empezó un poco agafada, se puede decir que empezó un poco agafada por parte de todo, menos de mí. De mí porque yo, como era para mí, pues eso, un cuento de hadas, pues una chica que empieza ahora, que de momento le dan una película como protagonista femenina, que me encontré tan contenta y tan feliz, y además con un hombre que desgraciadamente se nos fue, que era Pepe Isbert, que para mí ha sido el actor más grande que hemos tenido en España, aunque mucha gente no lo reconociera, pero que sí, que ahí están sus películas, y en esta, que se hizo ese sordo, que no existía tampoco en el guión, ni yo tampoco en mi película. La película no existía, esta niña folclórica, Manolo Morán sí, pero yo no existía. Entonces hubo muchos inconvenientes dentro de la película, ya se pudo hacer muchas cosas, porque Berlanga se dio cuenta que todos los actores estábamos con él, que queríamos hacer algo con él. No todos, pero casi todos los actores. Y claro, salió esta película. Y Pepe Isbert, pues a mí me ayudó muchísimo, tanto es así que para mí fue como un segundo padre. El rodaje precisamente de la canción que se llama Las coplillas de las divisas, pero que naturalmente todo el mundo la conoce por los americanos, pues fue porque Osaida Valerio Solano, yo canto cuatro canciones en la película, tuvo no sé, ese gran don que en ese momento dan a los artistas, tanto uno como otro, y le dio ese don para hacer unas coplillas, que así se llaman porque son coplillas además, el ritmo son de coplillas, y se puso lo de las coplillas de las divisas. En ese momento, pues creía tanto Berlanga como muchos, como Muñoz Suárez, que fue el ayudante de Berlanga, que también era valenciano, pues resultó que dijeron, bueno, pero sí, es que ella sola, sí, los chicos que tienen papelillos y que la digan cosas, digan piropos, y entonces no sé quién fue. No sé si fue Manolo Morán, creo que fue Manolo Morán el que le dijo a Berlanga, oye, ¿por qué no todo el pueblo que vaya cantando un trozo de la canción? Entonces yo en este momento canté la canción sola, y luego claro, quedaba muy bien la canción, pero no quedaba tan bien como con la voz de todo un pueblo, cantando, como siendo la aparición a los americanos, dándole ese recibimiento a los americanos, ¿no? Que fue la película, pues lo que más se aplaudió cuando se estrenó en Cannes. Que dice la canción más o menos, dice un poquito: americanos, vienen a España guapos y sanos, viva el tronío de ese gran pueblo con poderío, ole Virginia y Michigan, y viva Terza que no está mal, os recibimos, americanos con alegría, ole mi madre, ole mi suegra y ole mi tía. La firma del Tratado de Amistad y Cooperación Hispano-Norteamericano en el año 1953 supuso el espaldarazo más importante a nivel internacional para el régimen franquista. Suponía, en buena medida por lo menos, que el franquismo, que la dictadura, era reconocida como el gobierno legítimo que de alguna manera entraba a formar parte de los países libres occidentales, naturalmente en un contexto de Guerra Fría, donde el gran enemigo era el comunismo, era la Unión Soviética y era el bloque del Este. Obviamente el Tratado de Amistad y Cooperación hispano-norteamericano tenía contrapartidas para ambos países. Para el régimen franquista lo fundamental fue, en primer lugar, el propio hecho del reconocimiento, el propio hecho de la firma del tratado, que le abría
paso que le abría el camino al reconocimiento internacional. Pero además, Estados Unidos concedió créditos blandos para financiar lo que comenzó a ser el primer desarrollo económico de España entre los años 53 y 58. En segundo lugar, y a partir de este momento prácticamente todas las armas de las Fuerzas Armadas o del Ejército Español pasarían a ser de fabricación norteamericana, lo que de paso a Estados Unidos le venía muy bien porque creaba un nuevo país con una absoluta dependencia tecnológica desde el punto de vista militar. Unas armas que de alguna manera, o en buena medida por lo menos, renovaron el atrasado arsenal español y que tampoco nos vamos a engañar, la mayor parte de ellas eran armas de segunda mano ya utilizadas en la Segunda Guerra Mundial o en la Guerra de Corea. En tercer lugar, para el régimen franquista hubo un elemento que como niño de aquellos años yo recuerdo con una especial emoción: la ayuda alimenticia concretada en la famosa leche en polvo que todos los niños bebíamos en la escuela durante el recreo y que nosotros mismos hacíamos en el patio de la escuela, y aquellos jueves espléndidos en que sacaban esas latas doradas con la mantequilla y el queso de los americanos y que los niños nos llevábamos las rebanadas de pan, a ser posible las más grandes, las del centro de la hogaza, para merendar ciertamente de una manera suculenta, por lo menos para los niños que éramos, como en mi caso, niños del pueblo y de familias humildes. En Bormujo, en el colegio, tomábamos la leche en polvo aquella y el queso amarillo. Lo que más me gustaba no era que echarle agua, sino comérmela con los dedos, ¿no? Con los chavales metíamos la testa, la comíamos con los dedos. Leche en polvo para los adolescentes de la posguerra. Leche americana. La leche. Parece un chiste de Mingote que por estas fechas empieza a publicar su viñeta diaria en el ABC después de haber triunfado en la Codorniz. Ha muerto en Ginebra don Jacobo Fitzjames Stuart y Falcó, 17º duque de Alba. La duquesa de Alba recuerda cómo le dieron la noticia de la muerte de su padre. Recuerdo muy triste la muerte de mi padre, que él estaba en Suiza y yo recibí un recado en el norte en San Sebastián, concretamente donde estaba veraneando con mi marido y mis dos hijos pequeños. Entonces me llamó la reina Victoria Eugenia para decirme que se puso malo de repente y estaba en una clínica y que fuésemos para allá enseguida. Entonces fuimos, mi marido Luis y yo, entonces para Suiza, a Lausanne, y llegamos a la clínica desgraciadamente cuando ya había pasado todo, pero tengo un recuerdo entre mi tristeza muy bonito de que la reina de España que fue y además mi madrina me esperó en la puerta de la clínica y me acompañó al mismo cuarto de mi padre. Y bueno, fue un momento muy triste, pero realmente muy acogedor por esta señora tan increíblemente humana y maravillosa, que luego estuve más tarde, unos días, que me convidó allí a su casa después de haber vuelto a España con mi padre. Y en fin, yo eso lo recordaré siempre. En plena república, Azaña había proclamado: España ha dejado de ser católica.
Durante el franquismo, la religión vuelve a las calles. Después de los años 40, una vez terminada nuestra guerra civil, se produjo el movimiento de restauración y reposición de las imágenes perdidas durante la guerra, y además las sedes de las iglesias y capillas que habían sufrido incendios, saqueos, etcétera, etcétera. Una vez producida esa primera reposición de templos e imágenes, se acometió la tarea de restaurar todo el patrimonio procesional de las cofradías. Y entonces, a partir de aquella fecha, de los años 50, conocimos un verdadero florecimiento de las artesanías, orfebrería, talla, dorado, bordado, etcétera, etcétera, porque todas las hermandades habían estado durante un cierto tiempo con una gran austeridad en su presentación en la calle, y sin embargo, a partir de entonces se fueron depurando los estilos y guardándose normas que no están escritas en ningún sitio, pero que evolucionando a lo largo del tiempo han llegado ya a la etapa de los años 70, 80 y 90 a hacer una explosión de refinado buen gusto en la presentación de todas las cofradías en la calle. En el Real de la Feria de Sevilla, la nieta de su excelencia el jefe del Estado, en brazos de su abuela la excelentísima señora doña Carmen Polo de Franco, días intensos de Franco en Sevilla. Ese año se aprueba el anteproyecto de mejora de la navegación por el río Guadalquivir. Franco y su familia, su esposa Carmen Polo y su hija María del Carmen, visitan la Feria de Abril en el Prado de San Sebastián. El caudillo es investido doctor honoris causa por la Universidad de Sevilla. Al ser conocida la presencia del jefe del Estado, se le tributa un cariñoso homenaje. Sale el primer SEAT, el 1400, un coche compacto y de cilindrada media para las clases adineradas. El Pegaso, un modelo deportivo de otra empresa de automoción española, es premiado en Nueva York por su elegancia y diseño. En la Exposición Internacional de Automóviles celebrada en el Madison Square Garden de Nueva York, el jurado ha concedido la Copa de Honor a la marca española Pegaso. Así queda oficialmente reconocido el éxito del automóvil, calificado por la prensa técnica como el máximo exponente europeo en América. La construcción del Pegaso y todos y cada uno de sus detalles, tanto técnicos como suntuarios, han cautivado a los visitantes del certamen. Si el concurso de elegancia hubiera sido también de velocidad, el coche español habría obtenido igualmente el primer premio, porque, como es sabido, la perfección de su motor y la velocidad que el vehículo alcanza le colocan justamente a la cabeza de la industria mundial del automóvil. Ese año nace una nueva forma de ver el séptimo arte. Richard Burton y Victor Mature protagonizan La túnica sagrada, la primera película en Cinemascope. El Oscar femenino se lo lleva Audrey Hepburn por Vacaciones en Roma, de William Wyler. Lo gana ante Ava Gardner, otra musa del cine de los años 50. Tengo ganas de bailar el nuevo compás. Dicen todos cuando me ven pasar. Me voy para bailar el bailón. Tengo ganas de bailar el nuevo compás. Dicen todos cuando me ven pasar. Me voy para bailar. La sensualidad de Silvana Mangano, un requiem de deseo. Esta artista romana se casó con Dino de Laurentiis y fue la musa de Pasolini y de Visconti. A Jorge Negrete, otra deuda artística con América, hay que despedirlo como a los grandes galanes. Muere el 5 de diciembre de 1953 en Los Ángeles. Pues de Jorge Negrete esa sí que fue mi primerísima película de Jalisco Canta en Sevilla también. Hacía una mocita sevillana, de hija de un dueño de un cortijo precioso de Sevilla, que venían los mexicanos a trabajar, y yo me enamoraba del charro, figúrate tú yo. Pues tendría unos 18 añitos que los cumplí en esa película. Y me acuerdo mucho también
Fue mi primer beso también en Jalisco Canta en Sevilla, que me dio ese hombretón maravilloso con esos bigotes y yo casi me desmayo. Y tengo recuerdos imborrables de ellos, como de Luis Mariano, que para descanse, y de Jorge Negrete, también que para descanse, pero aquí estoy yo vivita y coleando y contando lo que me pasó. A Franco el reconocimiento de la Iglesia Católica lo legitimaba y no podemos de ninguna de las maneras olvidar que una de las grandes obsesiones de Franco justamente era el reconocimiento de la Iglesia Católica, que ya se lo había dado la Iglesia Católica española con la famosa pastoral que hacía de la guerra civil nada menos que una cruzada de liberación contra el ateísmo y los sin Dios, pero que naturalmente la firma del concordato lo que suponía era elevar ese reconocimiento por parte del sumo pontífice. Un sumo pontífice que además diría en repetidas ocasiones que Franco de alguna manera era el hijo predilecto de la Iglesia. Para Franco todos los privilegios, todas las exenciones fiscales en materia de educación, etcétera, que le dio a la Iglesia, en modo alguno suponían nada que no estuviese dispuesto a dar. Para él la contrapartida del hecho del reconocimiento del sumo pontífice era mucho más de lo que él podía dar en bienes materiales, en privilegios, en definitiva, la imposición de la moral, de una moral católica pero sumamente conservadora, eso que se ha dado a llamar nacionalcatolicismo y que pesaría, al menos desde mi perspectiva, como una auténtica losa para los españoles de mi generación, de la generación de los niños que nacimos en el año 50. Otra de las anécdotas que me contaba, que le había entrado una de las veces en las cabezas, en lo que era del conde de Ruiseñor, que fue una de las entrevistas con Franco, que había entrado con los boines rojos que llevaba Franco, con las metralletas en los riñones. Y entonces él entró con los brazos así: mi general, que no traigo armas. Y entonces Franco decía: retírense, retírense. Y mira, que fueron completamente a solas y que allí se decidió un poco el futuro del príncipe, porque a él no le gustaba en absoluto, particularmente no le gustaba en absoluto. Lo que pasa es que él comprendía que si no había aquí alguien en España pisando suelo español de la dinastía, que sería más difícil que reinase un día alguien aquí en España. Y que por eso nada más, aconsejado por todo el consejo que tenía, pues que consintió en que el príncipe viniese aquí, vamos, porque hubiese preferido que el príncipe hubiese hecho otra vida. Pues él me decía: fíjate tú que mi antepasado Carlos V hasta que no heredó a su padre no pisó España, ¿no? Y fue todo un emperador, ¿no? España acaba 1953 con las bases militares americanas y con la firma del concordato con la Santa Sede. Dos apoyos cruciales para acabar con su aislamiento internacional. Ahora queda la admisión en la Organización de Naciones Unidas. Primero Corea y después Vietnam. Parece que puede estallar la guerra en otro pequeño país asiático. Francia sale derrotada de Dien Bien Phu. Un cuerpo militar de los más poderosos y modernos del mundo ha sido derrotado por un ejército de hormigas. Cuentan las crónicas. La última fase que va a consagrar el definitivo apartamiento de Francia de esta comarca indochina en torno al puerto de Haiphong. Durante varios meses, más de 1 millón de personas que huían de los sectores ocupados por los comunistas buscaron refugio aquí como primera etapa en la prosecución de su marcha hacia el sur. Buques de la Marina norteamericana se hicieron cargo de la masa de evacuados y los llevan a nuevas tierras bajo la protección de la Cámara de Comercio de los Estados Unidos. En varios puntos del territorio de Argelia se multiplican los testimonios de la violenta lucha desencadenada por los nacionalistas contra la presencia francesa. En Batna se celebra en medio de un silencio cargado de presagios el entierro de 3 soldados que mantuvieron la resistencia en las montañas un día entero mientras llegaban nuevos refuerzos de tropas con sus elementos blindados.
Estas son las noticias cinematográficas llegadas a Europa acerca de la crisis política en Egipto. Fuerzas de policía y del ejército patrullan por las calles dispuestas a reprimir cualquier perturbación. El norte de África es el sur de los problemas y los interrogantes internacionales. La batalla de Argel es una película permanente y Egipto, más que una pirámide, es un paralelepípedo. La carrera de cronista político se convalida en ese país. Desde la ocupación de Gibraltar en agosto de 1704 por la escuadra del almirante Rooke hasta la fecha, ni un solo día ha dejado España de pensar en su reincorporación al territorio nacional. Y todavía hoy, para penetrar en su interior, es necesario atravesar una aduana, símbolo doloroso de la separación. La reina Isabel II viaja a Gibraltar y refuerza su colonialismo. Gran Bretaña no quiere que el Peñón sea español. La vecina población de San Roque, donde perdura entre profusión de rejas y balcones el espíritu de la época. Han pasado 250 años y aunque Gibraltar haya quedado separado del resto de la nación, desde entonces ha sido y seguirá siendo una perenne reivindicación nacional que todos los españoles mantienen viva. En 1954, los vestidos de marineros y los de princesa son los más cotizados para hacer la comunión y la música, la de Juanito Valderrama. Yo tenía un amigo en Oliva de Valencia, tenía porque ya ha muerto el pobre, y me invitó a comer. Y tenía una niña que iba a ser la primera comunión, y la niña era un ángel de bonita, con el pelo rizado, rubia, preciosa, con los ojos azules, era un ángel. Y aquella niña, con el trajecito colgado allí de que iba a ser la primera comunión, me dio a mí la idea, y se me metió a mí la idea de la primera comunión. Me fui a la Hotel Avenida de Gandía, y recuerdo que tampoco tenía dónde escribirlo, y lo escribí en una novela del oeste que estaba leyendo. Y así nació la primera comunión, y todavía cada año, cuando llega el mes de abril y el mes de mayo, sigue siendo una de las canciones que más suenan de Valderrama. Un angelito del cielo, mi niña ya está en mi casa, llena de gracia de Dios, como la mira su madre y como la miro yo. En el año 54 ocurrieron cosas maravillosas, sobre todo para nosotros como pareja, porque ese año fue cuando Juan me contrató para el espectáculo Mi vida es el cante, un espectáculo con el que recorrimos toda España. Debutamos en Madrid, en el Teatro Madrid, en el Poliorama de Barcelona, aquí en Andalucía, recorrimos toda España y después nos fuimos a Francia, donde estuvimos 8 semanas en el Teatro L'Étoile de París. Ay, mi madre, como un rayito de luna, revuelto con azares. Yo tengo de ese año unos recuerdos imborrables. El primero, el que yo conocí ese año a Dolores. Y te voy a decir cómo la conocí. Resulta de que Dolores vino al Teatro Calderón de Madrid a sustituir a Marisol Reyes, que tenía que estrenar un espectáculo que se llamaba La Copla Eterna, creo. Y se puso enferma y tuvo que venir. Llamaron a Dolores, que estaba en Valencia, yo no la conocía, y yo fui a verla con el padre de Juanita Reina, el modisto Raula y el periodista Ángel Laborda, fallecidos ya los tres. Y estando en el palco, salió Dolores con 17 años, se parecía mucho en aquella época a Juanita, tenía esa línea de ella, un moño, un pelo negro, una cara, total. Y le pregunto yo al padre de Juanita Reina, Miguel, ¿qué te parece la muchacha? Dice que hay muchas por ahí cantando, ganando dinero, que no cantan como esta. Entonces yo, que me había quedado sin cancionista porque Adelfa Soto se había ido con su familia, con su madre y con su padre, porque la necesitaban, pues entonces yo mandé al representante a que entrara para adentro y contratara para Mi vida el cante a Lolita Caballero, que se llamaba entonces Lolita Caballero. Lo de Dolores Abril se lo puse yo después. Entonces la contrató el representante, me parece, sí, en 400 pesetas de sueldo. En el café de Levante, entre palma y alegría, cantaba la salsa mora.
Lola Flores está en su mejor momento. La faraona ha vuelto de su gira americana bursátil y canta La falsa monea. Ese año también triunfa con La zarzamora y recibe varios premios por su arte. Lola Flores hace su aparición en el escenario entre los aplausos del público. Le ha correspondido la Copa de la Fama. La Vespa es un Seat 600 haciendo striptease. Nadie puede imaginar cuánta libertad entró a babor y estribor por los flancos de este centauro castizo y ciudadano. Valía 16.000 pesetas. Y el primer Sidecar, se le montó el primer Sidecar que se lo monté yo precisamente. Que el Sidecar venía a salir aproximadamente, no me acuerdo fijo, pero sobre 6.000 y pico de pesetas. En aquella fecha casi todo era al contado, porque eran señores que tenían dinero, ¿se me entiende? Luego ya posteriormente, sí, ya posteriormente había muchas casas que daban facilidades de pago. Pero no es porque las primeras no dieran facilidades, sino porque el señor que compraba un Sidecar lo hacía en efectivo. Al mismo tiempo que progresa la industria española del motor, los conductores hacen individualmente o en grupo alardes de equilibrio sobre las máquinas. Un salto arriesgado y limpio. Clos y Forestier son alcanzados y el español Bahamontes, trepando con magnífico estilo, consigue pronto situarse en cabeza, hasta adelantar a Genetsten en los últimos metros. El español consigue coronar la cima en primera posición. Detrás de él siguen Genetsten, Leguilly, Bobet, Malejac, todos ellos a 35 segundos del español. En el descenso de la montaña, Bahamontes afloja la marcha. Sigue la carrera y a continuación atacan la subida de la Spahn con 1.489 metros de altitud. En el año 1954 se produce el boom del ciclismo debido a que Federico Martín Bahamontes ganó el premio de la montaña. Ya era un hombre que era polémico, o sea, atacaba las montañas, después paraba, como ya vosotros sois más jóvenes, pero que realmente ocurrió así. Fue muy espectacular y no cabe duda que Bahamontes fue la gran figura que en ese año, digamos, era el espejo de todos los aficionados. Por lo tanto, ya empezó Bahamontes, que ya en el año siguiente fue cuando ganó el Tour de Francia. Federico Martín Bahamontes ya lo conocía yo porque venía a Andalucía a recorrer algunas pruebas. De hecho, en mi pueblo, en Cabra, ya vino también una carrera que corrimos en Priego y en Antequera, y yo ya entraba. Las pequeñas montañas, a mí también se me daba muy bien en la subida, pero las pequeñas, digamos, los pequeños repechos, las montañas cortas, eso ya me daba bien. Entonces con él yo tenía, de hecho, yo tengo títulos de montaña en la Vuelta a Andalucía y Vuelta a Levante. Y ya era un hombre que a mí ya me impresionaba mucho. Ahora, en las altas montañas era un hombre que no se podía, porque atacaba continuamente, y el que quería aguantarlo, realmente después lo dejaba, digamos, clavado, porque o lo dejaba marcharse y coger tu ritmo, y bueno, y así al final tú sacabas mejor partida. Él no, si él tenía que sacar, y era su forma de subir la montaña, por lo tanto, a los que no éramos escaladores natos como él, teníamos que dejarlo marchar y bueno, y subir su ritmo, y cada uno sube su ritmo, y así va mejorando, se va controlando mejor el esfuerzo. La tierra que más amó Colón. De allí, de la República Dominicana, llega a España Rafael Leónidas Trujillo, dictador caribeño y buen amigo de Franco. Había llegado al puerto de Vigo en junio a bordo del transatlántico Antillas. Otro barco había sido recibido ese año con gran alegría. Llegan a Barcelona a bordo del Semiramis los últimos prisioneros de la División Azul. Cuando llegamos al barco había una mujer francesa que se hizo cargo de nosotros y lo llamaba José Oliver Sevillano, fulano de tal. Mi padre está ahí, bien, para adentro. ¿Pero dónde lo voy a tirar? Dice, no, ustedes ya habéis acabado de comer pan ruso, ustedes ya vais para España. Pero para España eso es mentira, ustedes lo que os voy a tirar por ahí en medio de los mares que lo coman los cocodrilos. Y entonces ya dice, no, ustedes vais directamente a España. Entonces llegamos a Turquía y había un partido de fútbol que jugó España, que perdió por cierto,
Y entonces los hijos dicen, bueno, pues escribí cartas de aquí en el barco que los mismos futbolistas se lo van a llevar para España. Entonces empezamos allí a escribir las cartas como cada uno como podía, a la carrera. Y entonces el partido de los dirigentes del partido de fútbol llegaron allí y se llevaron las cartas y las trajeron para aquí, para España, antes que llegáramos nosotros. Claro, se suponía que habían muerto todos, porque después de 11 años, con aquel cautiverio feroz que los rusos hicieron con los españoles, aunque se tenía noticias a través de Alemania, de prisioneros alemanes e italianos, que habían contado que se habían encontrado con españoles en diferentes campos. Claro, había esa esperanza de que algunos españoles quedarían, a pesar de la dureza del clima y del cautiverio, pero no se sabía quiénes eran los que quedaban, porque no había correspondencia con ellos ni había contacto, ¿no? Solamente se sabía la existencia del capitán Palacio y de algunos oficiales. Entonces, claro, todo el mundo preguntando si se venía su hijo, si venía su hermano, si venía su marido. Algunos casos curiosos de mujeres que ya habían tenido quizás hasta noticias indirectas de que su marido había muerto y llegaron incluso a casarse, puesto que se dieron casos, no voy a nombrar ahora, pero se dieron casos de algunos que llegaron y se encontraron que su mujer se había casado con otro. Pero las escenas del Semiramis en su llegada al puerto de Barcelona, yo creo que no soy capaz, ni encuentro adjetivos para describirla, porque era una impresión de abrazo de unos con otros, de buscarse, de saludarse, de cuando se encontraban uno, preguntar por el otro. Aquello fue verdaderamente impresionante. Después el general Muñoz Grande subió al barco, estuvo saludando allá a los oficiales que venían, a los suboficiales. Yo no conocía a mi hermano y cuando llegó le preguntó a uno de los que venía conmigo y entonces dice, mira, allí lo tiene, ¿a qué? Entonces se vino para mí y se abrazó a mí y yo, bueno, ¿y esto qué es? Entonces ya me di cuenta que era mi hermano. Y entonces me preguntó, empezó a llorar, le digo, no llores más, hombre, si ya no me voy más, ya no me voy más. Hemingway no pierde detalle, sigue Ordóñez sujetando y parando al enemigo. En 1954 se lleva el Nobel de Literatura un amigo de España y de los toros, Ernest Hemingway. No era pose ni estrategia. Mucho antes, en 1926, ya había escrito una novela taurina, Fiesta, cuando solo contaba con 26 años. Era una novela ambientada en los Sanfermines. En medio de la plaza, olé, olé, tenedme que me caigo, hay un torero. El año 1954 se conmemora en Ronda el segundo centenario del nacimiento de don Pedro Romero y Martínez. Tal evento se celebra en el coso de la Real Maestranza de Caballería de Ronda. Abre el ciclo de las corridas goyescas de nuestra ciudad. El organizador de aquel evento fue el Ayuntamiento de la ciudad, encabezado por don Francisco Carrillo. Esta primera corrida goyesca fue concurso de ganadería. Como dato de interés, hay que recordar que el primer toro que sale al ruedo goyesco es de la ganadería de Miura, de nombre Pajarraco. Los beneficios de aquel acontecimiento histórico son todos para obras benéficos sociales de nuestra ciudad. Ay, Pedro Romero, por tu culpa yo me muero. Esta corrida se celebra el 9 de septiembre de dicho año y alternan los tres grandes toreros del momento, como fueron Antonio Bienvenida, César Girón y Cayetano Ordóñez. La plaza era una joya engalanada con motivos goyescos. Los toreros visten a la usanza de la época y hasta hoy todavía se sigue conservando la tradición de vestir como en la época de Pedro Romero. Hoy pienso que es un honor para los toreros torear la goyesca de Ronda. Hacen el paseo las cuadrillas. Ronda, epicentro del bandolerismo y también de los buenos toreros. Para recordar a uno de ellos, Pedro Romero, en el segundo aniversario de su muerte, se ponen en marcha las corridas goyescas. En Ronda su especialísima significación. Antonio Bienvenida lancea a la Verónica. César Girón maneja la capa con garbo y remata con la elegancia del adorno. Los abanicos libian con el ala trémula el calor del costo. Cayetano Ordóñez es también rondeño, y así lo demuestra con su garbo y con su estilo.
hablar de las antiguas. Granada ha sido el ideal escenario elegido para el tercer Festival de Música y Danza, organizado por la Dirección General de Bellas Artes con la cooperación del Ayuntamiento de la ciudad. Lorca lleva 18 años muerto, pero Granada supera la necrología y se convierte en escenario de un festival de música y danza muy relevante, con los mejores decorados del mundo. Pilar López lo sabe. Siempre volverá a Granada. Viene el mundialmente conocido Quinteto de Viento francés. En este ambiente de evocación casi mágica, el son de las guitarras acompañó los pasos de Pilar López y de sus bailaores y bailaoras que actuaron en los jardines del Generalife entre mirtos y arrayanes y murmullo de fuentes. Yo me he inspirado muchas veces con ciertos bailarines que he tenido en ciertas coreografías, porque ellos me han dado la pauta para que me inspirara en esas coreografías, han colaborado conmigo y de todos tengo mi mejor recuerdo y lo más bonito, ¿verdad? Y lo más importante que puedo decir y que es lo que me enorgullece es que todos pues son grandes bailarines y han sido grandes bailarines. En el verano de España, el tercer Festival de Granada ha significado un acontecimiento artístico de carácter excepcional que despertó la justa admiración de cuantos españoles y extranjeros asistieron a estas magníficas exhibiciones. El Teatro de España está de luto con el fallecimiento del glorioso dramaturgo don Jacinto Benavente, príncipe de nuestra escena contemporánea. Murió cristianamente sin que la edad agotara las luces de su ingenio en el arte de escribir comedias. La capilla ardiente ha sido instalada en el edificio de la Sociedad General de Autores de España. Rezan por su alma personalidades conocidas, escritores y artistas, y asisten a las misas oficiadas en sufragio del alma del autor. España despide a un ilustre literato y premio Nobel, Jacinto Benavente. Abordó todos los géneros teatrales y todos los ambientes encontraron cabida en sus obras. Ha dejado de existir el insigne pensador y académico don Eugenio d'Ors. La noticia de su muerte ha causado gran sentimiento en todos los medios culturales de España y el extranjero, donde el maestro contaba con numerosos... En 1954 también fallece Eugeni d'Ors, el genio catalán de vocación española. Quizás porque soñaba con que España fuera como Cataluña y con que ésta se hiciera más española que Lola Flores. Si quieres que te quiera, dame doblones o bonito. El cantaor El Cojo de Huelva se mata al estrellarse su coche. La carretera empieza a convertirse en la principal fuente de peligro y de siniestralidad. En 1954, el parque automovilístico es reducido, pero las estadísticas ya son macabras. El primer obispo de Huelva, doctor don Pedro Cantero Cuadrado, llega a la capital de su diócesis, donde se le tributa un fervoroso recibimiento. Las autoridades le dan su cordial bienvenida. Huelva vive unas horas de emoción y de alegría en esta recepción al prelado nacido en Carrión de los Condes, que en su alocución pastoral ha dicho cómo la nueva diócesis desmembrada del tronco sevillano servirá para la mayor gloria de Dios, prosperidad de la Santa Iglesia y eficacia del apostolado católico. Acompañado del alcalde y en coche descubierto, el prelado se dirige a la catedral. El año 1954 fue un año muy especial para la devoción rociera, porque llegó a Huelva su primer obispo, después de creada la diócesis de Huelva, don Pedro Cantero Cuadrado, que contactó inmediatamente con la devoción rociera y desde el primer momento se hizo el primer rociero de Huelva. Tanto es así que a él le debemos lo que hoy es la misa pontifical, porque no faltó ningún año, y también a través de su consejo y de su influencia en la jefatura del Estado de aquella época, pues conseguimos que el Rocío tuviera carretera. El santuario se encontraba aislado solamente por caminos de arena y gracias a don Pedro Cantero Cuadrado tuvimos la primera carretera. Y esto ha sido un factor importantísimo para que la devoción a la Virgen del Rocío se extendiera de la forma que está. De un Rocío de 100.000 personas podemos hablar de 1 millón o 1,5 millones de personas ahora. Y lo importante son las 50 o 60.000 personas que semanalmente pasan por él, para rezarle a la Virgen, para pedirle sus cosas, para contarle sus problemas, y creo que es de ley agradecerle en estos momentos ya a don Pedro desaparecido el bien que le hizo al Rocío, y tanto como tenemos que agradecerle los rocieros a su influencia y a su cariño hacia todos nosotros.
cuando los niños subían al tranvía. Y a ellos les gustaba generalmente arrimarse al conductor para ver lo que iba haciendo. Y en muchos casos se arrimaban y preguntaban, y había incluso que dejarle el mando porque no habría peligro estando uno al lado, y todos decían que cuando fueran mayores querían ser tranviarios. Así que esos niños que de aquella fecha eran chiquititos ya recordarán que eso ha desaparecido totalmente y que no puede ser tranviario. El cómic, los cuentos, los recortables, todo ayuda a huir de una realidad gris, monocolor. El país más pícaro del mundo, el único que hizo de la picaresca un género literario, era también el más timorato. Pero la solemnidad y el pudor eran máscaras indelebles. A España la mueven los que firman y no salen, los guionistas, los costaleros, los ciclistas del pelotón que ayudan a Federico Martín Bahamontes a ser rey de la montaña en el Tour de Francia. El otro rey es todavía príncipe, ha cumplido 17 años y mide 1,83 centímetros. Ha sacado sobresaliente en la reválida de bachillerato. El patio de mi casa es particular. Cuando llueve se moja como los demás. Antes de que la calle fuera de Fraga, la calle fue de los niños. Un escaparate sin vidrieras, una tienda sin precios, un traje sin etiquetas. Que si tú